a la población, al mundo, digamos, a la humanidad. La prevalencia puntual es 0.4 a 5.7. En realidad esto es cuando se considera a 100 personas. Otra forma de decir la prevalencia es cada 1000 personas, tendría que correr un punto, o sea, sería de 4 o hasta 57 por cada 1000 personas. En países de bajos y medianos ingresos, y en países de altos ingresos es menor. Es menor. Ahí hay algunos datos nuestros. Nosotros tenemos a la epilepsia, era cuarto lugar en el año 90 entre los grupos de enfermedades neurológicas que generaban carga de enfermedad, y hemos pasado al sexto, lo cual significa que estamos controlando nuestra epilepsia o estamos previniendo casos de epilepsia que se generan. Esto tiene que ver seguramente con factores como el control de natalidad y la mejor atención del parto. También seguramente el menor índice de infecciones del sistema nervioso central que se han reducido de forma cercana. Recuerda que tenemos ahora vacunas. ¿Qué más tenemos de data nuestra? En Latinoamérica, esta también es un estudio nuestro. Ahí están los datos. Bueno, en Latinoamérica el promedio de la prevalencia es de 14 puntos por cada 1000 de 14 o hasta 15 por cada 1000 personas. Esa es nuestra data estimada. Y acá pueden ver ustedes cómo se distribuyen los países, siendo uno de los países que más tiene prevalencia en Chile, por demás. Perú está por ahí también. Los datos de Perú en cuanto a carga de enfermedad o de nuestras contribuciones, les decía, es que la carga de enfermedad está bajando en aves, sexos, varones. 6.3 millones de personas que tienen epilepsia viven en Latinoamérica, de un total de 45 en el mundo, 46 casi. Eso significa que tenemos 1.37 millones de años de vida, digamos, vividos con esta enfermedad, ya sea que generan morir muerte o discapacidad, es un montón. ¿Cuánto es en el mundo? En total de los daños globales a nivel mundial. Nosotros tenemos 1.37, 13.5 es en el mundo, nosotros representamos el 10%, o 10%, y no somos la región más grande del mundo, tenemos alta carga. Alta prevalencia, más que en el mundo promedio mundial, alta carga, más que promedio mundial. Eso nos llama a reflexionar un poco de esta posición. Y acá están ya los datos en Perú, diferentes estudios que hemos identificado en Lima, en Tumbes, los principales, y más o menos se mueven entre el 10 y el 17%. Cerrado. La mortalidad ya sabemos que es más alta, 2 a 3 veces superior a la población general, y las causas son varias, ¿no? El SUDEP es una de ellas, por súbita, el paciente con epilepsia, pero también está el estado, y los accidentes que se generan como consecuencia de una crisis. Ahora vamos con algunas definiciones, ¿ya? Crisis epiléptica, nosotros acá en Latinoamérica todavía le llamamos a eso convulsión, ¿verdad? Sin embargo, ya sabemos que no es realmente, ¿cómo decirlo? Porque convulsión denota, ¿qué denota convulsión? Movimiento estónico crónico. Entonces, hay crisis epilépticas motoras y hay crisis epilépticas no motoras. Por ejemplo, hay una crisis epiléptica que refleja esto muy bien. Por ejemplo, igual, sensación de miedo. Puede ser una crisis epiléptica también, ¿verdad? O la erección, o se pone un rash, crisis epiléptica. Y no son motoras, todas ellas. Pero no podrían traducirse como convulsiones, ¿verdad? Entonces, ojo con esta definición. El fenotipo de la epilepsia es ese tipo de crisis, grandes grupos motoras y no motoras. La epilepsia en sí, ¿qué diferencia a la convulsión de la epilepsia? La epilepsia ya es la enfermedad.
Y el síndrome epiléptico también es una enfermedad, pero tiene unos patrones ya más, digamos, característicos, ¿no? Ya no todo, a ver, son propios, patrones propios, que decía mi cuerpo. Entonces, crisis epiléptica es la ocurrencia transitoria de ciertos síntomas de actividad neuronal anormal, una escala, que puede ser motoras o no motoras. Y la epilepsia ya es, corrijo acá, esto lo que dice la definición antigua, trastorno del cerebro con de generar ataques epilépticos o crisis epilépticas, con consecuencias neurológicas, cognitivas, psicológicas. Esto recuerden que se da siempre. 10% de la población van a ser crisis epilépticas. Crisis van a ser 10%. Una porción importante. Sin embargo, es importante primero definir a qué ya estamos llamando crisis epilépticas, a las reales o a las que son imitadoras. ¿Qué es una crisis epiléptica imitadora? ¿Cómo podríamos entender? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una crisis epiléptica imitadora de una real? Ambas podrían ser activas, motoras. ¿Alguien? No, porque hay crisis epilépticas sin pérdida de conciencia. Todavía estamos en incidencia. Claro, las ondas cerebrales anómalas. Esa es la diferencia. Porque si ustedes recuerdan antes, la definición nos decía ocurrencia transitoria de síntomas debidos a actividad neuronal anormal. Ya esa actividad neuronal anormal no está en las imitadoras. No, las imitadoras ocurren sin descargas, ¿no?, que pueden capturarse o observarse en el electroencefalograma, en el recorrido de los músculos. Sin esas descargas para gigazones. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Y las principales, digamos, crisis epilépticas imitadoras, las principales son de causa psiquiátrica. Ese es otro de nuestros trabajos, en donde más o menos vimos que de un 40 hasta un 50% de las imitadoras se deben a ansiedad y depresión, como etiologías de fondo de una enfermedad psiquiátrica. Antiguamente se le llamaba a estas pseudocrisis. Ahora creo que se le está llamando trastornos neurológicos funcionales. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Aunque hay todavía discusión sobre este término. Ya, ayúdame a pasar. Sí, con los colegas conscientes de neurología les agradezco que vengan, que estén hoy día acá, porque también estamos aprovechando esta charla de epilepsia para los alumnos de San Marcos. Quería compartirles también un poco esta charla porque estoy sacando algunas de las cosas que hemos aprendido del último congreso latinoamericano de epilepsia. Entonces, por eso quería que ustedes estén. Y en retribución, yo voy a poder completar mis requisitos de información. Una cosa. Ya, entonces, esto les decía, ¿no? Entonces, imitadoras de crisis epiléptica. Entonces, ¿qué es una crisis epiléptica? ¿Qué llamamos imitadora? Bueno, la clásica diferencia entre crisis epilépticas y no epilépticas es que las epilépticas sí hay descarga cerebral anómala. En cambio, las no epilépticas no hay descarga. Tú le haces un registro en el mismo momento de la crisis y acá salen las descargas y acá sale normal. Psicógenas les decía, pero también hay fisiológicas tienen que se confunden. Síncopes, desmayos, ataques de migraña, como fotoxias, por ejemplo. El aura de la migraña, sobre todo, muchos se confunden con la crisis. Podría ser crisis. Parasomnias, amnesias, la isquemia global transitoria, lo que se llamaba, ahora se llama el T o el stroke, y en las provocadas, y luego viene ya, una vez que tú sabes que estas no tienen descargas, estas sí, pero todas son epilepsia, no todo es epilepsia, porque tenemos provocadas y no provocadas o reflejos de epilepsia. Provocadas, ¿qué significa? Que hay una causa allí que está generando que el cerebro haga descargas, pero es una causa transitoria.
Por ejemplo, fiebre. Por ejemplo, una intoxicación alcohólica. Un sábado en la noche. Ustedes hacen su fiesta en San Marcos. Ahí ocurre. Síndrome de abstinencia es domingo. El otro día, el lunes, recuerdo un caso de una señora que tuvo a su hijo que todos los lunes le dolía la cabeza a matar. Solo los lunes, sí, solo los lunes. Y los martes, no, es un día de paz. ¿Y qué hacen los sábados y domingos? Era rezar. No, pero ¿para qué se la pasan? Entonces, crisis provocadas de las no provocadas, ya, entonces esa es la definición. Lo provocadas tiene un factor transitorio, después sobre el cerebro. En cambio, las no provocadas, hay ausencia de un factor temporal reversible. Por lo tanto, esto ya va para una evidencia, ¿no? Entonces, la diferencia entre provocadas y no provocadas o reflejas a veces también es un continuo, ¿no? Porque, por ejemplo, si es una intoxicación alcohólica aguda, pues será una provocada, pero si esto ya se vuelve crónico, eso puede llevar a una epilepsia, ¿no? Eso puede llevar a pasar de transitorio a permanente. Entonces, este umbral no es fijo, ¿no? Esta frontera no es cerrada, es abierta, puede ir hacer una causa permanente y de lo que era una provocada o reactiva pasar a una no provocada refleja y por lo tanto ya configurar una epilepsia. En las encefalitis autoinmunes, por ejemplo, también pasamos de esto a esto. Las encefalitis autoinmunes, que son inflamaciones del cerebro, ¿no? Por causas autoinmunes, muchas veces tenemos crisis epilépticas provocadas como parte de la encefalitis. Tú lo tratas, lo desinflamas, ¿no? Las nofeles, inmunoglobulinas, se van y ya no se queda como epilepsia. Pero si esas lesiones ya dejan una huella, una cicatriz, digamos, ¿sí? Entonces pasa a ser una epilepsia de etiología autoinmune. Entonces por eso es que esa frontera no es fija. Les decía que había cambiado la definición de trastorno de enfermedad, porque el trastorno básicamente era debido a que a la epilepsia se consideraba un disturbio funcional y podrían producirse por varias enfermedades, es cierto. Y la de 2005, pero ya en 2014 esto cambia, se considera una enfermedad funcional, pero es duradero y tiene múltiples trastornos. La definición ya operativa, que es el famoso investigador en epilepsia, Robert Fisher. Y ahí viene ya la primera ronda, luego de esto. Atentos con la definición, que esta definición es la que vamos a utilizar en la barra. Crisis. Ahora, entonces, ¿a qué llamamos epilepsia? ¿Cuáles son los criterios? Porque hemos dicho no, que uno es transitorio, no que el otro es permanente, que tiene que haber descargas, no que tiene que por lo tanto ser permanente de una lesión. ¿Cómo operativizamos esto? Ya, operativizamos una sola crisis que tendría que ser no provocada o refleja. Ahí está la dificultad también a veces. Una sola crisis no provocada o refleja, eso significa pues, que en la emergencia, si te llega un paciente con una sola crisis, vas a tener que hacerle un descarte intoxicado, no fiebre, hipoglucemia, etcétera, etcétera. Una sola crisis y que aparece una segunda crisis, o sea, dos crisis, separadas por más de 24 horas, eso ya es una epilepsia. Primera definición operación. ¿Por qué? La razón es matemática. Porque se ha visto que cuando hay dos crisis separadas por más de 24 horas, el riesgo de recurrencia de una tercera, cuarta, quinta, sexta crisis es más del 60%. Es matemática. Una crisis única, una sola crisis, pero con un riesgo de recurrencia basal de más del 60%. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando hay lesión o cuando hay electroencefalograma patológico anormal.
Y una lesión, ¿cómo la puedes ver en un cerebro? Tomografía, resonancia, ¿verdad? Esos son los criterios. Esas son las neuroimágenes. Tercero, una crisis única, no, o sea, que haya ya no una crisis única, sino varias crisis que configuren un síndrome epiléptico. Y eso sí ya está bien definido. Generalmente son problemas infantiles, pubres, adolescentes, menos jóvenes, esa es la tercera. Tenemos tres definiciones operacionales. Una crisis más una segunda crisis. Una crisis más una lesión o un eje anormal. O un síndrome epiléptico. Todos estos dan un riesgo de recurrencia de una tercera, cuarta, quinta, sexta crisis de más del 60%. Entonces, acuérdense, esta es la definición. Y entonces ahora sí viene con. Empezamos con música. Round 1. Primer caso. Una mujer de 25 años tiene 2 ataques no provocados con un año de diferencia. Para un mujer. Eso no es. Sí es. ¿Por qué? Porque es más de 24 horas. ¿Qué es más de 24 horas? Las crisis que son no provocadas. Mujer de 25 años tiene 2 ataques no provocadas.